Saludos, bienvenidos a su programa Hablan los Consumidores, programa producido bajo formato de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU, programa que intenta convertirse en una ventana de instrucción a favor de la educación de los consumidores de nuestro país. Programa este que está siendo producido durante la celebración del Día Mundial de Consumidores y Usuarios, celebrado a nivel mundial bajo formato de Consumer International para todos los consumidores del planeta. La producción de este programa es un esfuerzo conjunto de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y del Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios, IPADECU, ambas asociaciones de consumidores organizados, debidamente constituidas y reconocidas por la normativa y la legislación panameña, al igual que nuestra participación internacional en el consenso y en el complejo de las organizaciones de consumidores organizados. Que en efecto, este programa intenta convertirse en una ventana de instrucción a favor de todos los consumidores, sin menoscabar ningún tipo de derecho, sin menoscabar ningún tipo de carga a favor de estos. E igualmente, intenta instruir a los proveedores en la gama universal de derechos que los consumidores tenemos y que estos tienen que cumplir cabalmente. La legislación actual nacional panameña contiene muchas normas protectoras de los consumidores, de los usuarios de los servicios financieros, muy en boga actualmente. Debemos mencionar el decreto ley número 9 del año 98, conocido como la ley bancaria, totalmente actualizado. La ley 81 del 2009, la más reciente y muy poco conocida o muy conocida a nivel internacional, porque Panamá ha legislado en esta materia, ley 81 del 2009, que regula las actividades de las tarjetas de crédito. Y también tenemos una regulación muy buena, excelente, en materia de regulación de las empresas financieras, las operaciones de las empresas financieras. Nosotros tenemos muchas garantías aquí en Panamá que tienen que ver con las leyes financieras, y a través de este programa vamos a empezar a conocerlas por separado. Que todo este desarrollo de derechos a favor de los usuarios y esos financieros llaman a que todos los países, incluyendo Panamá, hayan pasado a desarrollar efectivamente todo este universo de derechos de los usuarios, de consumidores de servicios financieros. Es así como nuestro país ha desarrollado, tal cual se ha comentado, todo un sinnúmero de derechos regulados en distintas normativas legales a favor de los usuarios de servicios financieros. Vemos así como, a modo de ejemplo, el artículo 193 de la ley bancaria, que está regulado, como se sabe, en el decreto ley número 9 de 2008, contempla determinadas garantías a favor de los consumidores. Entre estas garantías se encuentra aquella que regula o llama a que efectivamente los bancos informen previamente a los usuarios de su servicio bancario de todo el sinnúmero de derechos, de garantías, de condiciones, de situaciones a los cuales nos obligamos, con los cuales nos comprometemos los usuarios de esos bancarios antes de firmar cualquier tipo de convenio. De igual forma, los bancos quedan obligados de manera unilateral, en función de los presupuestos mismos que se citan en el contrato, a ser diligentes, a ser comedidos, a ser explicativos en la gama de ejercicio de funciones que prestan a favor de los consumidores. E igualmente quedan obligados de manera notoria a abstenerse de cobrar cualquier tipo de comisión extra, cualquier tipo de situación que no esté expresamente regulada en el contrato y que a la cual no tengan necesariamente derecho. La referida ley de empresas financieras, o que regula las operaciones de empresas financieras, es muy detallada a favor de los consumidores. Y en materia de este tipo de operaciones financieras, también tenemos la protección en materia de leyes de protección al consumidor que son abarcadas por la ley 45. Y eso tiene que ver entonces ya con la publicidad, los vicios ocultos y demás que están regulados en esta ley 45. Entonces tenemos que tener en cuenta que los consumidores tenemos de dónde asirnos, tenemos asideros
tanto en la ley que regula las operaciones de las empresas financieras y la ley de protección al consumidor, ambas entonces en la misma dirección que tenemos que seguir y que conocer y que hacer valer en materia de operaciones con empresas financieras. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Ponte las pilas al comprar las pilas. Además de la marca o nombre del fabricante, estas deben tener información básica como el tamaño, fecha de fabricación o de vencimiento, voltaje y polaridad de los terminales. Estas también deben incluir información o advertencia de seguridad. Y recuerda que al disponer adecuadamente de estas, al desecharlas, estás optando por proteger el ambiente. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Y como en todos los programas de Hablan los Consumidores, tenemos a bien presentarle el esperado segmento Consuma Entrevista, en la voz de un experto en un determinado tema, en esta vez de salud. Vamos a aprender cosas muy importantes que tienen que ver cómo resguardar la salud en nuestro hogar y que no incida también en nuestra alimentación. Vamos a hablar de, cortamente, plaguicidas domésticos. Bien, muy buenos días a todos los consumidores de la sociedad panameña. Hoy vamos a hablar el tema de plaguicidas domésticos. Para hablar de plaguicidas domésticos vamos a tocar en síntesis 4 temitas. Cuando usted habla de plaguicidas, definitivamente tiene que mencionar la plaga que va a controlar. Vamos a hablar de la plaga, rápidamente su biología, su ecología. Luego vamos a hablar de los plaguicidas en sí y luego lo que es el control y qué debemos hacer para que esas sustancias que usamos en las casas, en nuestros hogares, para controlar estas plagas, los insectos que llamamos plagas, usted pueda minimizar los riesgos a la salud y al ambiente que se dan cuando usted usa estas sustancias. Entonces la plaga más representativa que vamos a usar hoy es la cucaracha. En la cucaracha, su biología, ella pasa por 3 etapas. La etapa de huevo o teca, en realidad la etapa de huevo es esta estructura que usted observa aquí, que es una oteca en la cual dentro hay huevos. Esta etapa ella pasa por 30 a 45 días por esta etapa. Y en cada otequita de esta que usted ve aquí hay 16 a 20 huevos. Luego ella va a pasar a un estado ninfal, ¿verdad? A este estado de ninfa, que se llama ninfa. Esa ninfa muda 7 a 13 veces. Luego que muda 7 a 13, en un periodo de 5 a 15 meses. Y luego pasa a la etapa adulta, ¿verdad? Donde esta etapa adulta puede durar de 1 a 3 años. Entonces, para controlar una plaga, usted tiene que conocer su biología y su ecología. En cuanto a su ecología, ¿qué requerimientos tiene una cucaracha? Calor, agua y comida. Y refugio, que es lo que tenemos, ¿verdad? Comida, ¿dónde usted la va a encontrar en el hogar? En la cocina. Incluso si sus hijos llevan comida a los cuartos, entonces también la va a encontrar en las distintas habitaciones de la casa. Su control, que es el tema central, es con plaguicidas. Con plaguicidas que en este caso se llaman domésticos. Quien regula los plaguicidas domésticos en nuestro país, el uso y el registro y uso de plaguicidas domésticos es el Ministerio de Salud. Entonces, en cuanto a los plaguicidas, al control mismo de estos insectos, que es un problema, pues, es un problema a nivel mundial, el consumidor panameño debe estar claro que cuando compra un plaguicida en el supermercado o en cualquier centro de expendio, usted está llevando a su casa, detrás de lo que usted quiere controlar un insecto, está llevando también un riesgo. La gran mayoría de estos plaguicidas, si usted lee sus etiquetas, bueno, que ahí hay una serie de errores que los consumidores deben notar cuando compran estos plaguicidas domésticos. Muchos no tienen ni la información correcta, infringen las leyes.
y por lo tanto el consumidor si la etiqueta no es clara de qué es lo que usted está llevando a su casa y cuál es el riesgo que usted tiene, no debe comprarlo. Si la etiqueta es clara, ¿verdad? Y bueno, porque usted tiene el derecho de utilizar plaguicida o no usarlo. La etiqueta es clara, debe tener toda la información, su ficha técnica, cuál es su ingrediente activo y cuáles son las medidas que usted debe utilizar en caso de un accidente. Pero en cuanto a control en el hogar para los consumidores, el último recurso que usted debe usar es plaguicida. Estos insectos se pueden controlar desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista físico, mecánico y químico. El último recurso que usted debe ser el control químico. De tal manera que en primera instancia usted debe utilizar lo que es control preventivo. Y para prevenir primero es limpieza, mucha limpieza. Evitar y cortarle al insecto, que es el que usted quiere controlar sus recursos. Cortarle agua, cortarle alimento. Ya ahí usted comienza a incidir y a controlar estos organismos. Si vamos a hablar de control para el consumidor, nosotros tenemos una incidencia en nuestro hogar, usted, su familia, el padre familia, la madre familia, los hijos, tienen su entorno, ellos pueden controlar ese entorno. Pero usted puede controlar estos organismos en la casa, sin embargo, va a haber reinfestación siempre y cuando a la parte externa de su casa las autoridades como comunidad no también tienen programas de sanidad en aquellas zonas donde hay fuentes de estos organismos, sobre todo la cucaracha, donde hay basura, donde hay escondrijos, donde hay comida regada en la calle. Todo eso promueve, ¿verdad?, de que estos insectos puedan reinfectar nuevamente sus casas. Así que el control debe ser a lo interno, en sus hogares, de manera preventiva, primero de limpieza, y ya definitivamente nosotros no sugerimos como movimiento en contra del uso de plaguicida el uso de plaguicida. Esa es la última alternativa que usted usa. Primero porque la gran mayoría de esos insecticidas, ¿qué dicen? Mantener al alcance de los niños. Entonces, si usted tiene eso, los niños son curiosos, los niños registran todo en la casa, abren todas las gavetas, así que donde usted ponga un plaguicida en su casa, nunca va a estar alejado del alcance de los niños. Usted se descuida, los niños andan por ahí, son curiosos, van a buscar y en cualquier momento puede tener un accidente. Las mujeres embarazadas, los niños son muy vulnerables, desde el punto de vista del consumo, son muy vulnerables a este tipo de sustancias. Porque muchos de estas plaguicidas que nosotros llevamos a las casas tienen efectos sobre, ¿verdad?, aspectos reproductivos de la mujer, sobre todo en los primeros meses de embarazo. Y los niños también son muy susceptibles. Esas dosis que vienen registradas en las etiquetas de los plaguicidas, por más que digan que hay un mínimo umbral, incluso los los bebés pueden ser muy afectados a mucho menos concentraciones de las cuales dicen estas sustancias. De tal manera de que este es un problema, ¿verdad?, que tenemos en nuestros hogares, pero que debemos saber manejar. Porque en vez de, podemos controlar y ver el insecto que es muerto por un plaguicida. El hombre, históricamente, jamás ha erradicado un insecto, una especie de insecto. Solo se ha tratado con alguna por ahí, pero generalmente ninguna especie de insecto ha podido ser erradicada. Entonces, además, cuando se les ha aplicado plaguicidas, ellos generan resistencia. La cucaracha, por ejemplo, que es el insecto insigne para ver si hay resistencia, creo que tiene alrededor de 9 genes que son resistentes a una gran cantidad de grupos de plaguicidas. De tal manera de que nosotros aconsejamos al consumidor que no use plaguicidas domésticos, sino que utilice toda una serie de alternativas como son, por ejemplo, la limpieza preventiva, lo que es incluso si nosotros usamos aspiradoras en el carro,
de un momento dado podemos agarrar una aspiradora, esas que no cuestan $6, y aspiramos por todos esos escondrijos de la cocina, y usted va a ver los resultados, que va a bajar grandemente la población. Erradicarla no va a poder erradicar. Y si algunos de los consumidores tienen muchas cucarachas que ya son incontrolables, no riegue plaguicida, por favor, porque el problema es más grave. Entre más usa plaguicida, usted está más expuesto al riesgo de salud que puede tener. Estos plaguicidas tienen incidencia en lo que es el sistema endocrino. Muchos están en entredicho porque pueden provocar cáncer de hígado, de estómago, de riñón. De tal manera que nuestro consejo es que primero usted utilice todas aquellas alternativas biológicas, mecánicas, de bajar las poblaciones. Y en última instancia, comprar un plaguicida. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Es en ese contexto, como dentro de este universo de derechos y garantías a favor de los consumidores, se marca de manera detallada y exacta la Ley 81 de 2009. Esta normativa, como hemos venido comentando, reseña el común de derechos que tienen los usuarios o tarjetavientes de tarjeta de crédito para defensa de sus derechos y garantías. Esta normativa, la Ley 81 de 2009, reseña en sus adentros o en su foro interior el artículo 16. Este artículo 16 nos dice expresamente para garantía a los consumidores que todas las tarjetas de crédito expedidas en el mercado pertinente panameño que hayan sido expedidas por entidades no bancarias, llámese cooperativas, financieras o cualquier comercio de la plaza que no sea un banco, quedan sometidos de manera expresa a los mismos presupuestos legales que contempla la Ley 45 de 2007 de protección al consumidor. Esto genera una garantía de mucho valor a favor de los consumidores, puesto que todas esas condiciones que reseñan las prohibiciones de publicidad engañosa, que reseñan las obligaciones de convenir efectivamente a favor del consumidor, lo que exactamente se está contratando, quedan garantizadas bajo esta regulación a favor de los consumidores y bajo la protección inminente de ACODECO, llámese Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. E igualmente, en ese mismo contexto, esta misma Ley 81 de 2009, en su artículo 32, nos dice, palabra más, palabra menos, cómo en efecto, todas las tarjetas de crédito que hayan sido expedidas por entidades privadas situadas dentro del marco de los bancos, es decir, por bancos, quedan sometidos de manera expresa al querer, a la voluntad, a la jurisdicción de la Superintendencia de Banco de la República de Panamá. Esto llama que cualquier conflicto que se dé dentro de por un tarjetaviente con un banco, en función de su tarjeta de crédito, pasa automáticamente a ser regida por la Superintendencia de Banco. Esto llama, efectivamente, estas regulaciones llaman a que cualquier problema o conflicto que tenga un consumidor en función de los créditos que se le expiden dentro de su tarjeta de crédito, tenga el consumidor mecanismos legales de oponerse. ¿De oponerse en qué forma? Dentro de los 7 días siguientes a la expedición del título o la factura o el estado de cuenta en el cual se le marca algún tipo de consumo, el consumidor tiene 7 días hábiles para presentar un reclamo o una queja ante la entidad respectiva, ya sea un banco o una entidad no bancarizada. A partir de este momento, dicha entidad tiene un término hábil de 7 días exacto para emitir una opinión acreditando o no la queja del consumidor o denegándola para todos los efectos. Durante este periodo de discusión de 7 días en la cual el consumidor presenta su queja, para ningún efecto, decimos esto en forma clara, para ningún efecto, el banco, la entidad no bancarizada o no bancaria podrá evitar, suprimir o limitar el derecho del consumidor de seguir usando su tarjeta de crédito.
Sí, esta misma ley 81 sobre tarjetas de crédito detalla que frente a las objeciones que tenga el tarjetaviente ante un estado de cuenta, él presenta sus objeciones ante el emisor, el banco emisor de la tarjeta de crédito, y este tiene unos 7 días hábiles para contestar y ver si se subsana la reclamación. De no ser así, entonces el tarjetaviente tiene nuevamente un derecho de ejercer la reclamación nuevamente, ante lo cual el emisor de la tarjeta del banco tendrá 10 días hábiles nuevamente para llegar a una conclusión a favor del usuario. Obviamente, si no se llega a ningún consenso en ese aspecto, entonces tiene el usuario la última instancia de recurrir a la ley de protección al consumidor, a los tribunales, para ver entonces cómo se decide a favor o no del usuario o del emisor del banco en cuanto a la objeción de la presentación de la cuenta. Entonces, los consumidores tenemos en este aspecto dos instancias, una frente al mismo emisor de la tarjeta y el otro frente a la jurisdicción de consumidores. Esta ola de derechos y garantías a favor de los consumidores está igualmente reseñada dentro del marco de la Ley de Empresas Financieras. Esta legislación llama a que los usuarios y consumidores, aún frente a este tipo de negocios, tengamos plenamente garantizados nuestros derechos y garantías. Es así como esta regulación ordena que dentro de las cláusulas, de los contratos que se concerten entre consumidores y proveedores de esta materia, los contratos de manera clara expliquen el contenido, el alcance, el monto, de forma expresa dentro de estos contratos de la suma que se van a distribuir, que se van a dar, que se van a expedir, e igualmente obliga de una forma sumamente puntual que se diga o se ponga en estos contratos cuál es el mecanismo de cálculo de los intereses que se van a facturar en función del contrato de préstamo que se esté dando. Y esto es fundamental, porque en función del método de cálculo de los intereses que se insertan en los contratos, sabrá el consumidor las garantías, las mermas, las condiciones a las cuales tiene que atenerse en función de estos mismos pagos. Y podrá, en caso de pagos adelantados, en función del tipo de método en particular que se aplicó, saber cuánto es el monto de dinero que le tienen que reembolsar en función del pago adelantado de dicho contrato. En cualquier clase de estos tipos de contratos o acuerdos, por ley, está expresamente prohibido la inserción, la adhesión o la adición de cualquier tipo de espacio en blanco dentro de este tipo de contratos. No puede haber espacio en blanco dentro de estos contratos porque esto necesariamente redunda en una merma de derechos a favor del consumidor. Entonces, los consumidores en estas dos instancias tenemos que, cuando se ocurren violaciones a la misma parte orgánica de la ley que tiene que ver con la conformación de empresas financieras, frente a una transacción de empresas financieras, podemos y tenemos la opción de recurrir al Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Empresas Financieras, y también tenemos la prerrogativa de acudir a la jurisdicción de consumidores ante ACODECO en materia de la ley o la violación a la ley de protección al consumidor. Tenemos que tener en cuenta dos opciones que tenemos y que no tengamos que llegar definitivamente a las dos, pero sí tenemos cómo reclamar nuestros derechos. Es así como, en efecto, la ley bancaria, reseñada en el Decreto Ley 9 de 1998, contempla ciertos tipos de derechos o garantías a favor de los usuarios y servicios bancarios, entre los cuales se enumeran, palabras más, palabras menos, el derecho que tienen todos los usuarios y servicios bancarios a desistir inmediatamente, en el momento que estos aspiren a hacerlo, de cualquier servicio, de cualquier contrato, de cualquier condición que estén celebrando con un banco, sin tener a contravía ningún tipo de penalidad o de infracción a sus derechos por el derecho que estos han ejercido de desistir del contrato de garantías en particular. Igualmente, los usuarios de servicios bancarios tenemos o tienen para todos los efectos el derecho de inmediatamente estén realizando cualquier tipo de contrato, recibir toda la información previa, durante y posterior de la celebración o perfeccionamiento de esa relación bancaria que ejerciten con un banco, de forma tal que durante el ejercicio de estos derechos o el desarrollo de esta actividad comercial con un banco no se den sorpresas, no se den situaciones en las cuales el consumidor bancario
entienda que no le fueron explicadas, no le fueron estatuidas de forma clara durante la preparación de este tipo de situaciones o contrataciones. E igualmente, y de manera fundamental, los usuarios del servicio bancario tienen el derecho de ser recibidos y tratados con un trato justo y equitativo durante la celebración de cualquier tipo de contrato o convenio al respecto. Y fundamentalmente, de recibir explicaciones en cada momento durante la gestión que estén celebrando de cómo va esa gestión, cuál es el monto de interés que se le ha cobrado, cuál es efectivamente el saldo al cual aún deben. No puede haber secretos, no puede haber ningún tipo de trato discordante con la garantía de estos derechos. Estos derechos de los consumidores por servicios financieros son universalmente reconocidos. Entonces nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos o utilizar todo el proceso que nos da la ley, porque podemos llegar entonces a que se declare la nulidad absoluta de todo lo actuado en contra de la ley por las empresas financieras que recurren o utilizan los procedimientos o el desequilibrio en desfavor de los consumidores. Tenemos que ser conscientes como consumidores entonces de estar bien informados siempre en este aspecto, conocer nuestros derechos y hasta dónde llegan el alcance de poder reclamar en materia de protección a las transacciones que se realizan con empresas financieras. Invitamos a todos los amables televidentes, consumidores todos, a que por favor se contacten con nosotros a fin de mejorar el desarrollo de este programa. Que nos envíen su email, que nos tuiteen en Facebook, en Twitter, como ustedes quieran. Que por favor entren a la página web de Infadecu y Uncurepa y opinen, que nos den su mensaje de voz a través del correo de voz que se pone a disposición de todos ustedes. Ayúdenos por favor a mejorar el fondo y contenido de este programa en favor de todos los consumidores nacionales y extranjeros. En este punto tenemos que renovar y reiterar el compromiso que tenemos con ustedes, estimada audiencia del programa Hablan los Consumidores. En nuestro próximo programa abordaremos nuevamente los temas que tienen que ver con nuestros derechos, con sus derechos como consumidores en esta sociedad.